buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una emisión más de la serie Elecciones México, en la que todos los viernes abordamos el entorno en el que se está dando el inicio de la contienda electoral, que culmina en junio de 2021 con las votaciones que habrán de renovar más de 21,000 puestos de elección. Estas elecciones intermedias serán las más grandes que hasta ahora haya habido en México, debido a la concurrencia que se reguló en diversos estados y que alineó los periodos de gobierno para elegir a mediados del año entrante a 15 gobernadores, casi 2,000 presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México, además de sus cabildos y concejales, y se renovará también la totalidad de los diputados federales y más de 1,000 diputados locales. La figura de la reelección también jugará en 2021. Y en cargos como las presidencias municipales o las gubernaturas, la probidad y confiabilidad de los gobiernos locales pues será un factor importante para que los ciudadanos decidan si quieren a su presidente municipal o a su diputado por 3 años más, o bien que el partido político de su gobernador actual sea votado para otro periodo. Y precisamente una de las instancias del gobierno federal encargada de vigilar y detectar malos manejos y operaciones con dinero de procedencia ilícita, así como el riesgo de lavado de dinero, es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a ver esta cápsula que nos dibuja el amplio espectro de funciones clave que esta unidad ejerce para, entre otras cosas, establecer acciones de combate a la corrupción. El 7 de mayo de 2004 fue creada por decreto la Unidad de Inteligencia Financiera, con el propósito de contribuir en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las tareas de la institución consisten principalmente en dar seguimiento e implementar los mecanismos de prevención y detección de actos y operaciones que puedan favorecer o contribuir a delitos como el lavado de dinero y financiamiento a actos de terrorismo. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2019, la cual permite identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, la mayor amenaza del lavado de dinero está relacionada con la delincuencia organizada, cuyas actividades preponderantes son el secuestro, extorsión, derecho de piso, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y personas y el narcotráfico. La estrategia de congelamiento global de la UIF ha buscado encontrar las ligas financieras de las organizaciones delictivas para afectar sus operaciones bloqueando cuentas bancarias y de esta manera incapacitar sus redes bien estructuradas. Algunos de los golpes más importantes contra los grupos delictivos han sido contra los cárteles de Sinaloa, encontrando 330 personas físicas y morales relacionadas con esta organización. Al cártel Jalisco Nueva Generación, al que se le bloquearon 1,968 cuentas, congelando alrededor de 1,000 millones de pesos, y el desmantelamiento del cártel Santa Rosa de Lima en México. Recientemente, lograron congelar cuentas de 1,352 personas físicas relacionadas con 14 grupos en la Ciudad de México, con un monto congelado de más de 4,000 millones de pesos. El 26 de septiembre del 2020, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo facilitar la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o incluso de triangulación de recursos dentro y fuera del ámbito electoral. Y para hablar de lo que ha sido el combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a la detección de operaciones con dinero de procedencia ilícita, esta clase de operaciones que por desgracia ocurren en múltiples ámbitos de lo público y de lo privado, nos acompaña esta mañana el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por compartir esta mañana. Buenos días, Nora, pero nos hablamos de tú, ¿no? Adelante, claro que sí, con todo gusto. Amigos del público, únanse a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y si tienen alguna duda, alguna pregunta para nuestro invitado, háganla llegar.
Santiago Nieto, veíamos que la UIF tiene 16 años desde que se constituyó. ¿Qué ha cambiado en el espectro de este tipo de delitos en México desde entonces? Creo que es importante plantear que la UIF en México surge como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de, digamos, los modelos internacionales que tenemos de unidades de inteligencia financiera a nivel global, hay de tipo administrativo, hay de tipo policial, adscritas a las secretarías de seguridad, hay de tipo también judicial, mal llamado judicial, que en realidad debería ser ministerial, que son adscritas a las fiscalías generales de los países, y finalmente hay UIF híbridas que toman cualquiera de estos elementos. Tenemos UIF que pueden tener una guardia financiera para el combate a los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y también, por supuesto, lo relacionado con los delitos precedentes. Pero en el caso mexicano, pues se constituyó como un área administrativa buscando vigilar el correcto funcionamiento del sistema financiero y de la economía nacional. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues se ha convertido en procesos cada vez más complejos de lavado de dinero, en virtud de que a nivel global ha existido una práctica a partir del seguimiento de las recomendaciones de Gafi para poder detener las actividades de lavado de dinero, particularmente vinculadas con el tráfico de drogas. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, hemos visto un incremento en la capacidad de violencia de los grupos delictivos, particularmente en México el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Hay que plantear que estos dos cárteles tienen naturalezas supranacionales, van más allá del Estado mexicano y además tienen ligas con otro tipo de organizaciones delictivas en otras partes del mundo. Un segundo tema que se incrementó, sobre todo en el sexenio anterior, fue el tema vinculado con la corrupción. No solamente, insisto, en México, sino también eso ocurrió a nivel global. Odebrecht es un ejemplo de cómo la corrupción puede permear en 3 continentes provenientes de una sola división de una compañía. Y esto generó que en Europa, en África y en América Latina tuviéramos actos de corrupción. Durante muchos años, desafortunadamente, Venezuela y México fuimos los únicos países que no pudimos generar actos para poder enjuiciar a los responsables, pero afortunadamente en este sexenio se logró no solamente obtener las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía respecto al señor Lozoya y sus familiares cercanos, sino también la Secretaría de la Función Pública sancionó e inhabilitó a este personaje, lo mismo que la UIF congeló las cuentas. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy viendo? Veo un incremento en la actividad, digamos, delictiva vinculada con el tema de drogas por esta característica supranacional. Veo también un incremento durante el sexenio anterior de temas vinculados con lavado de dinero relacionado con corrupción. Un tercer tema, la transformación de las estrategias para poder generar actividades de lavado de dinero. Por ejemplo, las criptomonedas es algo que no teníamos en 2004 cuando se inicia la unidad de inteligencia financiera y que hoy en día forman una realidad. México y Brasil son los países en América Latina que tenemos los ecosistemas más grandes de uso de criptomonedas y que si bien el Banco de México y la CNBV no les han dado el carácter de moneda legal, que tengan un curso legal, lo cierto es que existen y por eso están siendo supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria. Pero las criptomonedas son un mecanismo que me llaman poderosamente la atención que el 95% de los avisos los tengamos en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Zapopan, la zona conurbada de Guadalajara, y que se concentren en una sola entidad. Ahora, ¿qué ha cambiado también? Tenemos un asunto de trade-based money laundering, es decir, actividades de lavado de dinero vinculadas con el comercio exterior, y eso forma parte de lo que la Evaluación Nacional de Riesgo ha detectado. En el caso de los sujetos obligados por actividades vulnerables, la venta de arte, la venta de vehículos y la compra y venta de metales preciosos, oro, por ejemplo, de joyas, nos ha alertado como los espacios en donde puede haber un mayor riesgo de que haya actividad de lavado de dinero, mientras que en el sistema financiero pues son los grandes bancos por la cantidad y la dimensión de sus recursos, sobre todo en temas de centros cambiarios o de actividades de cambio de divisas, donde encontramos un mayor riesgo.
Creo que esto se puede ir modificando, pero pues básicamente lo que vemos es cada vez mecanismos más sofisticados. La generación de empresas fachada, por ejemplo, la generación de factureras, es algo que nos acompañó durante el sexenio pasado. Hay una estrategia en este momento en el gobierno de México para combatir estas prácticas que nos hacen perder como Estado cerca de 354,000 millones de pesos anualmente, según datos del propio SAT. Creo que tenemos dos diagnósticos claros: el informe de evaluación mutua que nos presenta Gafi, y por otro lado nuestra evaluación nacional de riesgo 2019-2020, que nos permiten generar una estrategia nacional antilavado a partir de ahora, en donde nos tenemos que relacionar con la impartición de justicia, con la procuración de justicia, con la supervisión del SAT y de la CNBV para atacar a los grupos delictivos. A partir de esta nueva realidad que nos describes tan claramente y de la incorporación incluso de nuevos delitos, de esta dimensión supranacional de delitos tan importantes, bueno, como el narcotráfico, como todo esto que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿a qué responden las atribuciones, las facultades, las capacidades de la unidad de inteligencia financiera? Tal como fue creada hace 16 años, ¿deberían fortalecerse esas capacidades o actualizarse acorde a la nueva realidad del delito en México? Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante que se puedan aprobar una serie de reformas que se encuentran pendientes. El día de ayer el Senado de la República avaló modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene que irse en este momento a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación. Esto permitirá tener un procedimiento de congelamiento de cuentas a nivel legal y también la posibilidad de que exista una garantía de audiencia. Creemos que esto es un paso fundamental para cumplir con las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que obligan a que existan mecanismos de congelamiento de cuentas que sean lo más inmediatos y efectivos posibles. Por otro lado, acortaría, perdón, para puntualizar este tema, ¿acortaría los plazos de ejecución de congelamiento de cuentas? Bueno, lo que plantearía es tener que las personas tuvieran 10 días para poder acudir ante la unidad de inteligencia financiera una vez que el banco les notifica que sus cuentas hayan sido congeladas, y a partir de ahí podrán aportar pruebas de descargo que permitan acreditar la procedencia lícita de los recursos. Si se acredita la procedencia lícita, entonces el congelamiento se revoca, o también pueden acudir evidentemente al juicio de amparo, como actualmente ocurre. Pero creo que ese es un tema central, es un tema que permite congelar las cuentas de los grupos delictivos, porque el objetivo de atacar a sicarios, a narcomenudistas o a líderes de la droga, lo cual es absolutamente relevante, es insuficiente si no se detienen las estructuras financieras. Y esta es la estrategia del actual gobierno. Tenemos que combatir la corrupción política, que les da, sobre todo en los niveles de los gobiernos estatales, gobiernos municipales, que les da cobijo a estos grupos delictivos. Se tiene que combatir la corrupción judicial, la corrupción ministerial, como lo ha dicho el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que los actos de corrupción en el Poder Judicial generen halos de impunidad a este tipo de personajes. Y también hay que combatir a la base social. Necesitamos cambiar la perspectiva de la sociedad mexicana que tenemos hoy en series, en corridos, en novelas, en películas, que están idealizando a la figura del narcotraficante y que está planteando que a jóvenes vean como una expectativa de vida posible el sumarse a la delincuencia organizada, lo cual evidentemente es incompatible con un Estado democrático y con una república sana como la que queremos vivir en nuestro país. Ahora, la otro paquete de reformas es fundamental, y es a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Y estamos ya sobre el tiempo. México tiene que tener publicado para el 18 de diciembre las reformas a la Ley de Prevención para poder cumplir con los estándares internacionales de Gafi. Personas políticamente expuestas, beneficiario final de los actos de corrupción o de delincuencia organizada, temas relacionados con la capacitación, las auditorías internas o externas, los sistemas automatizados de los sujetos obligados por actividades vulnerables. La idea que el financiamiento del terrorismo también sea un delito que pueda contemplar que las personas jurídicas sean sancionadas, y no solamente las personas físicas. Y bueno, por supuesto, necesitamos ir avanzando en las actividades vulnerables, por ejemplo, que los fideicomisos sean una actividad vulnerable
en todos los casos, y no solamente cuando se trata de constitución o modificación de fideicomisos. Necesitamos, incluso se ha planteado que el fútbol pueda ser una actividad vulnerable para poder ir revisando lo que hoy hacemos a través de un convenio de colaboración con la Liga MX, pero poder revisar que no haya lavado de dinero vinculado con el fútbol. Y por supuesto, es un tema de la absoluta trascendencia, que es la vinculación en la materia electoral con el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que incluso ustedes proyectaron en la cápsula previa. Perfecto, muy bien. ¿Cómo va este paquete de reformas, el segundo paquete de reformas? ¿Va a estar listo para la fecha que se requiere, el 18 de diciembre? Bueno, lo he conversado con los líderes parlamentarios, con el senador Osorio Chong, con el senador Mauricio Curi, con el senador Eduardo Ramírez y con el senador Ricardo Monreal. Se encuentra en este momento convocado por el Senado de la República el día de ayer, una reunión de la Comisión de Justicia, y la idea es que venga un parlamento abierto la próxima semana para discutir los alcances de la ley y, en todo caso, que la Comisión de Justicia presente el dictamen ante el Pleno del Senado de la República y de ahí que se vaya a la Cámara de Diputados. Yo creo que hay oportunidad de hacerlo. Creo que también hay voluntad política por parte de todos los actores que he mencionado, en razón de que no es un asunto de una reforma para una persona, no es una reforma para una institución, no es una reforma para un partido político, es una reforma para cumplir con obligaciones internacionales del Estado mexicano. Correcto. Pues el dinero sucio, por lo que nos has dicho, encuentra acomodo en todas partes. ¿Cómo actúa la UIF con municipios y estados en el ejercicio de sus atribuciones? Hemos generado un proyecto que también debo reconocer que había sido ya constituido desde el año 2011 en la presidencia del entonces presidente Felipe Calderón, que fue la generación de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas. Solamente puede haber una unidad de inteligencia financiera que es competencia federal, que es la UIF, pero lo que sí tienen los estados y lo que hay que armonizar es la información con la que cuentan los estados. El registro civil, por ejemplo, para identificar a los beneficiarios finales, el registro público de la propiedad, el registro de comercio, el predial, los sistemas de vehiculares, todo ese catastro, toda esta información nos puede permitir, junto con la información financiera de los bancos y la información del sistema no financiero, nos puede permitir tener mejores mecanismos de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al día y por ello lo que hemos estado haciendo es generando la firma de convenios de colaboración. Hasta este momento tenemos 27 entidades federativas donde se ha firmado ya un convenio de colaboración, donde hay una estrecha relación, por ejemplo, con las fiscalías en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el Estado de Chihuahua, donde tenemos un intercambio de información constante para poder generar casos. Porque mi objetivo aquí es que la unidad se convierta en un mecanismo para poder atacar la corrupción y atacar la impunidad, como lo ha pedido el presidente López Obrador, pero a partir de llevar a los responsables ante los tribunales. Y en ese tenor hemos trabajado también con las fiscalías, tenemos 20 convenios con fiscalías y tenemos 3 convenios a nivel municipal. En el caso de Escobedo, Nuevo León, el caso de Mexicali, en Baja California, y el caso de Benito Juárez, Cancún, en el estado de Quintana Roo, que son municipios que por su densidad poblacional, por el tipo de actividad económica que tienen, era relevante para nosotros poder tener un acercamiento con casualmente las 3 presidentas municipales mujeres que han logrado este proceso de empoderamiento que ha sido gradual y ha sido exitoso, y que pues, tenemos que ir aplaudiendo siempre para pues, mejorar la calidad de la democracia en México. Perfecto. Y una de las áreas justo que mencionábamos al principio y que también tú ya mencionabas es donde recaen más sospechas sobre el origen de recursos, pues el origen de recursos que pudiera ser oscuro, opaco, es en los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral tiene evidentemente la responsabilidad de fiscalizar esos recursos, pero no ha logrado erradicar esa mala práctica. Vamos a ver esta cápsula que muestra un precedente de cómo se construye la colaboración entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera, y regresamos contigo, Santiago. En septiembre del 2019, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración para facilitar el intercambio de información que contribuya tanto a la rendición de cuentas como a identificar operaciones en materia electoral realizadas con recursos ilícitos.
Santiago Nieto Castillo y Lorenzo Córdoba Vianello, titulares de ambas instituciones, firmaron dicho convenio con la finalidad de combatir principalmente la corrupción en los procesos electorales que se puede dar a través del peculado electoral, el desvío de recursos públicos con fines electorales, el financiamiento de campañas procedente de grupos relacionados con la delincuencia y el rebase de los límites de las aportaciones establecidas por la ley. En agosto del 2020, gracias a la fiscalización realizada por el INE, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, para aclarar la procedencia de recursos de organizaciones que aspiraban al registro como partidos políticos nacionales, se concluyó que 7 organizaciones aspirantes no pudieron determinar la procedencia de 13.393.727 pesos, los cuales, según los registros contables, no aclaraban las aportaciones provenientes de personas no identificadas. Debido a que están prohibidas las aportaciones anónimas o de origen no identificado, el Consejo General del INE aprobó la sanción por dichas irregularidades por un monto global de 6.14 millones de pesos. Antes de la UIF, Santiago Nieto, estuviste al frente de la FEPA, de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, por lo que el tema electoral no es desconocido para ti y además has ofrecido al INE colaborar, al INE y a los institutos locales también, colaborar para blindar los comicios que tendrán lugar en 2021. ¿En qué consistiría este blindaje para evitar la presencia del narcotráfico en las campañas, el lavado de dinero, el desvío de recursos públicos? ¿En qué consistiría esta colaboración? Bueno, ese es un gran tema. Como lo menciona tu cápsula, con el doctor Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, firmé un convenio de colaboración para efecto de acercar a nuestras instituciones, porque además así lo menciona la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de manera expresa desde el año 2014. Segundo punto, para mí importante es efectivamente recordar lo que me tocó vivir en FEPADE. La tesis, de hecho, en algún momento publiqué un texto que se llama Sin filias ni folias, memorias de un fiscal incómodo, trata sobre esto. Más allá de lo anecdótico, en el fondo del asunto está precisamente lo que tú has mencionado. La tesis es que la corrupción inicia en los procesos electorales. Tal vez no en todos los casos, tal vez no siempre. Sin embargo, hay que ver que en muchas ocasiones tenemos aportaciones de empresas particulares violando los marcos normativos para efecto de poder financiar una campaña con la finalidad de tener contratos una vez que el gobierno municipal, estatal, que sea, llegue al ejercicio del cargo. Tenemos además el tema de los recursos provenientes de grupos delictivos para financiar campañas electorales. El caso de Layín, por ejemplo, en Nayarit fue un caso emblemático respecto al uso de recursos ilícitos. Y bueno, aquí el tema es, sobre todo lo que están buscando los grupos delictivos, particularmente los cárteles, es poder tener control sobre ciertas zonas territoriales para el trasiego de armas, de drogas, la trata de personas, etc. Y el tercer mecanismo de corrupción, eso es lo que tú mencionabas hace un momento, que tiene que ver con el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes y servicios de la administración para financiar campañas con la finalidad de obtener impunidad por parte de los propios servidores públicos. Por eso yo creo que el tema de la reelección es algo que tenemos que pensar muy bien, porque es un delito el hecho que se utilice fondos, bienes o servicios de carácter estatal o de carácter municipal o incluso del Congreso, los módulos de atención, las camionetas, los celulares, el equipo de trabajo de un funcionario público para desviarlo y desviar su atención hacia procesos electorales. Creo que es algo que tenemos que pensar con absoluta tranquilidad, y yo soy de la idea de que las personas se tendrán que separar del cargo, como ha sido propuesto recientemente por el Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿qué hemos hecho con la firma de ese convenio de colaboración? Poder primero revisar a las empresas que son contratadas por los partidos políticos. El INE tiene un padrón de proveedores y, de hecho, el que se contrate una persona que no forma parte del padrón de proveedores, eso ya implica una responsabilidad de naturaleza administrativa y penal. Nosotros lo que hacemos es revisar a las personas y entregar la información sobre operaciones inusuales o relevantes que tienen pues las empresas. Una segunda giro tiene que ver con las personas físicas
y con los propios partidos políticos. El caso de estas organizaciones de ciudadanos, se entregó la información al Instituto Nacional Electoral, vimos cosas raras, por ejemplo, que había personas que daban el dinero al partido político, pero todo ese partido político lo pasaba a una empresa y esa empresa le terminaba regresando dinero al aportante, lo cual nos parece pues, que es una práctica de fraude a la ley. Tuvimos este caso de no identificación por el uso de la plataforma CLIP al grupo de Organización de Ciudadanos México Libre. También tuvimos esa información, también se le dio al Instituto Nacional Electoral en su momento. Y, por supuesto, personas físicas en casos concretos. Cuando hay una denuncia contra una persona física, recientemente hicimos la entrega de la información de Pío López Obrador y de David León al INE y a la FEPADE o IFEDE, para efectos de que siguen los trámites administrativos y determinen lo que conforme a derecho corresponda, si hay responsabilidad penal o administrativa electoral o no la hay. ¿Hacia dónde vamos? La consejera Carla Humphrey planteó la posibilidad de que se revisara, por ejemplo, a las personas que quisieran reelegirse en los cargos de elección popular. También se ha platicado con el magistrado Luis Espíndola de la Sala Regional Especializada, con la propia consejera Humphrey, para efecto de que, como presidenta de la Comisión de Género, cuando tengamos un caso de violencia política en contra de las mujeres, la UIF pueda participar aportando elementos que acrediten el nivel de recursos que tiene la persona que afecta a los derechos de las mujeres y así poder individualizar la sanción, poder conocer su capacidad económica para efecto de que la sanción económica sea proporcional a los ingresos del sujeto. Entonces yo soy absolutamente respetuoso de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Creo que como es uno de los órganos constitucionales autónomos más relevantes del país, y creo que es obligación de todas y de todos respetar esa autonomía. En ese sentido, la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera será ante las peticiones que realice el propio Instituto Nacional Electoral y en los términos que ellos lo autoricen. Pero esto, por supuesto, que me parece fundamental. En algún momento de mi vida tuve la fortuna de ser asesor de Jaime Cárdenas Gracia en el Consejo General del entonces IFE bueno, me tocó ver cómo se fueron construyendo esos grandes casos de Pemex Gate o de Amigos de Fox en los primeros, digamos, albores de la fiscalización. Hoy creo que debemos de dar un giro hacia los movimientos financieros, hacia las criptomonedas, hacia evitar esto que habías mencionado, que la corrupción no inicie en los procesos electorales, y creo que es una responsabilidad que va más allá de lo electoral. Por supuesto, la facultad de fiscalización de los recursos de los partidos es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pero hay temas vinculados con el artículo 134 constitucional, con la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, con la equidad en la contienda electoral, con el lavado de dinero, en donde muchas instituciones del Estado mexicano debemos participar para blindar los procesos electorales y los procesos políticos. Y esto, evidentemente, en ejercicio de cualquiera de las competencias. Son temas, permítanme la expresión, que son metaelectorales. El condicionamiento de programas sociales o la compra de voto, claro que es un delito electoral, claro que hay una responsabilidad administrativa electoral, pero también hay una responsabilidad administrativa que le tocará a la Secretaría de la Función Pública revisar si son servidores públicos. Hay una parte delictiva que incluso es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa en el condicionamiento de programas sociales. Por tanto, es algo que tiene que desarrollar la Fiscalía Especializada, las fiscalías locales, y creo que tenemos que avanzar en eso, en entender que el sistema jurídico es eso, es un sistema, y que en términos de la coordinación interinstitucional es la mejor mecánica para poderle dar resultados a la ciudadanía mexicana. Definitivamente es un espacio muy amplio de oportunidad de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y otras instituciones, por supuesto, entre ellas el INE, y me quiero referir a estas elecciones intermedias que van a tener lugar en junio de 2021. Estamos hablando de 21,368 cargos, con 10 partidos políticos autorizados por el INE para participar a nivel nacional, además de los partidos locales que se sumen a cada contienda. Considerando que unos vayan en alianza y otros por su cuenta, se estima que habrá más de 100,000 candidatos haciendo campaña política en todo el país.
y pues con el enorme reto de vigilar la cantidad y origen del dinero que se use para dichas campañas. ¿Hay capacidad institucional y recursos suficientes para vigilar todas estas campañas? Lo que yo lo plantearía así. Evidentemente, entre 100,000 candidatos, la revisión de cada uno de ellos sería muy complicado en términos humanos. Pero hay que recordar que la gran ventaja de la Unidad de Inteligencia Financiera son sus sistemas computacionales. Lo que necesitamos hacer es un modelo de riesgo. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, la unidad recibió en 2019 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes, 590,000 reportes de operaciones inusuales, casi 5.2 millones de avisos del sistema no financiero. Y con toda esa información, lo que tenemos que hacer es un modelo de riesgo, un algoritmo matemático que nos permita priorizar entre los 100,000 candidatos cuáles son, por el espacio geográfico, por sus antecedentes, por el tipo de movimientos, cuáles son aquellos que es más susceptible que estén generando un delito de lavado de dinero o de financiamiento ilícito a las campañas electorales. Siempre lo he dicho que finalmente el delito de financiamiento ilícito a las campañas es un delito equiparable al lavado de dinero, se investiga de forma similar, solamente que la diferencia tiene que ver con el enfoque hacia dónde se van dirigiendo los recursos, o en unos hacia las elecciones y en otro tiene que ver con una multiplicidad de actividades delictivas en donde se origina el recurso ilícito que se quiere introducir al sistema financiero por cualquier vía. Ahora, entonces yo creo que el trabajo va a ser eso, generar un modelo de riesgo, hay que seguir platicando, insisto que la consejera Humphrey, el consejero Lorenzo Córdoba, pues hemos conversado al respecto, pero esto se tiene que materializar jurídicamente e insisto que para la posición de la UIF es absolutamente claro el respeto a la autonomía de un órgano constitucional autónomo de la relevancia del Instituto Nacional Electoral. La intervención de la UIF o la colaboración de la UIF será siempre bajo petición del INE, ¿es correcto? Sí, creemos que es la mejor forma para poder colaborar y creemos que para efecto de que no se piense que un área del Ejecutivo está interviniendo en procesos electorales. Ahora, lo que no podemos permitir, del otro lado, es que candidatos, gobiernos quieran financiar ilícitamente las campañas electorales o que la delincuencia organizada esté entrando vía los comicios. Y eso es una actividad que nos ocupa a todos y forma parte del abanico de facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué registros existen, Santiago Nieto, de cuánto dinero sin declarar se maneja en las campañas políticas? Bueno, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar manejan un dato que me parece relevante, y es que el Banco de México ha señalado que hasta 6 veces más hay flujo de efectivo en un estado cuando tiene campaña electoral que cuando no la tiene. Esto implica pues, una generación de recursos, un movimiento de recursos que en muchas ocasiones ni siquiera entran a tocar el sistema financiero, sino que se realizan y se ejecutan en efectivo. Pero bueno, yo creo que también lo muy importante que hay que decir aquí es que el INE tiene una capacidad de revisión importante en materia de fiscalización y que la Unidad de Inteligencia Financiera pues, puede colaborar con el INE para efecto de verificar la procedencia lícita de los recursos. Bien, pues se nos está acabando el tiempo, ya nos queda un par de minutitos nada más, Santiago Nieto, pero no quiero despedir esta transmisión sin antes preguntarte, se ha hecho público que no contenderás por la gubernatura de tu estado, de Querétaro. ¿Refrendas esa decisión? Sí, por supuesto. Lo platiqué con el presidente Andrés Manuel López Obrador. México es un sistema constitucional. La Unidad de Inteligencia Financiera depende del Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente de la República, y creemos que el combate a la corrupción y el combate a la delincuencia organizada en este momento son una prioridad. Como mencioné en su momento, creo que el presidente siempre ha antepuesto el interés general a los intereses personales y yo haría lo propio. Al final del día, creo que pues, es importante permanecer en este espacio y seguir trabajando al lado del presidente López Obrador. Y ahora sí, para terminar, Santiago Nieto, ¿cuáles dirías tú, cómo resumirías los grandes retos de las elecciones intermedias que estamos pues ya comenzando a vivir? El ambiente político ya está comenzando en toda su magnitud
a manifestarse en los diferentes estados de la República y, por supuesto, con la implicación que esto tiene a nivel nacional, con la renovación de la Cámara de Diputados y de la mayoría de los congresos locales. ¿Cuáles dirías tú, cómo resumirías los 2 o 3 principales retos para la unidad de inteligencia financiera, entendiendo que puede haber, y retomando esta estrecha colaboración que ya comentábamos antes, que puede existir con el Instituto Nacional Electoral? Pues yo diría por unos 3 temas. El primero, el primer tema es un reto para el INE, en donde nosotros estaremos colaborando, y es el combate a la violencia política de género, y sobre todo el fortalecimiento a los planteamientos de paridad. Yo aplaudí porque me parece absolutamente convincente y además acorde con la Constitución. El artículo 41 de la Constitución, fracción primera, dice que los partidos políticos postularán las candidaturas atendiendo al principio de paridad, y eso significa todas las candidaturas. Por supuesto, la del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, es un solo cargo y ahí no puede haber paridad, pero si tenemos 32 gobernaturas, ahí pueden ser 16 y 16, y por tanto el principio de paridad debe prevalecer. 2, el tema relacionado con la reelección. Creo que es importante que no se utilicen los recursos públicos para financiar campañas electorales, porque esto además es un delito, y ahí nosotros tendremos también participación junto con la Fiscalía, en el momento que la Fiscalía así lo determine, y por supuesto con el Instituto Nacional Electoral. 3, el tema de fiscalización de los recursos, y esto atendiendo al convenio de colaboración y al mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Y finalmente 4, yo creo que hay un tema central que es la innovación tecnológica. Dentro de este proceso de pandemia, creo que pues las medidas sanitarias como un reto para el Instituto Nacional Electoral, pero también la posibilidad de ir modificando los parámetros para tener elecciones que no se realicen con los mismos parámetros de hace 30 años. Creo que la innovación tecnológica nos ha permitido avanzar, y creo que es importante que esto se llegue también al ámbito de las elecciones. Pues muchísimas gracias, Santiago Nieto, por este enlace, por este tiempo. A nombre de Alcaldes de México, te agradezco tu participación en esta serie Elecciones México. Al contrario, muchísimas gracias y pues estaremos en contacto. Gracias. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución de las elecciones 2020-2021, de las cuales seguiremos dando cuenta a lo largo de los próximos meses. Los invito a conversar cada viernes a las 9:30 de la mañana en esta serie Elecciones México, con quienes jugarán un papel protagónico en la contienda electoral. Y los invito también a que sigan las transmisiones de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19 todos los lunes y miércoles a las 9:30 de la mañana. El próximo lunes nos acompañará un grupo de nuestros consejeros editoriales para abordar precisamente los retos político-electorales en medio de un contexto de pandemia. Estarán con nosotros Amalia García, exgobernadora del estado de Zacatecas, Arturo Sánchez, que también es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero del INE, y también estará Antonio Caranza, director general de OCA Reputación. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese, y si puede, quédese en casa. Nos vemos el próximo lunes.